Exaltado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues tenemos muchas preguntas y respuestas. Yo espero a sus preguntas y gracias por ser parte tan importante de este programa, porque ustedes con sus preguntas, sus comentarios, son los que hacen posible este programa. Así que no dejen de enviar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, para que nosotros podamos seguir compartiendo con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En estos días estamos celebrando una fiesta muy importante, que es el descubrimiento de América, y damos gracias al Señor sobre todo por todos aquellos misioneros que vinieron con la mejor esperanza, el mejor deseo en sus corazones de compartir la fe de Jesucristo con tantos y tantos hermanos y hermanas en este nuevo continente, que para ellos era nuevo porque no lo conocían, que es la América. Así que, pero antes de hacer absolutamente nada en relación a eso o responder sus preguntas, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en la presencia del Señor. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias por tantos beneficios, por tantas bendiciones, por tantas cosas lindas que por amor tú constantemente nos das, Señor, que muchas veces no las sabemos apreciar bien. Gracias, Señor, en este momento por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por el poder ver, Señor, el poder experimentar la maravilla de tu creación, y aun aquellas personas que son no videntes, Señor, en su interior ellos pueden ver cosas hermosísimas, mi Dios, que tal vez nosotros con nuestros ojos del cuerpo no podemos ver. Yo te doy gracias, Señor, porque tú suples nuestras necesidades y nos haces en abundancia por lo mucho que nos amas, oh Dios, y nunca nos dejas a la deriva, nunca te olvidas de nosotros, nunca te apartas de nosotros, Señor, porque tú eres nuestro papá, y nuestro papá bueno, nuestro papá que es supremamente misericordioso y que siempre está atento a nuestras necesidades para socorrer a ellas y darnos, oh Dios, siempre lo mejor y lo que necesitamos para poder seguir viviendo cada día más cerca de ti y un día tener de ti la gloria que es tu presencia, que es el cielo. Bendice, mi Dios, a este hijo tan amado por ti. En su tribulación, llénalo de paz, Señor. En su momento difícil, en su momento de prueba, en ese momento en que siente que ya la vida no tiene sentido para él, cólmalo, Señor, de gozo y sobre todo la certeza de que está en tus manos santas y poderosas. Así que contigo, Señor, él va a poder sobrepasar ese obstáculo, esa dificultad y caminar, Señor, en un camino nuevo, en el camino de Jesús, en el camino de la vida, en el camino de la salvación. Y te pido, Señor, que bendigas a esta hija tuya tan amada por ti. Tú conoces su realidad, tú conoces su dolor, tú conoces su vacío, tú conoces su soledad, tú conoces su problema, Señor. Pero bendito sea Dios cuando esta hija tuya opta por dejar de enfocarse tanto en su problema y comienza a enfocarse en ese que es la solución de todos nuestros problemas, que es Jesús el Señor. Bendícela, mi Dios, en este día santo. Cólmala, Señor, colma su tinaja, colma su corazón de tu santa presencia, del poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que es amor puro, Señor, y que ella, sintiéndose amada por ti, pueda amar hasta aquellas personas que le han hecho daño y que le han lastimado profundamente, Señor. Señor, yo te pido por todos tus hijos, por todos aquellos que escuchan y a través de ellos, Señor, por todos sus seres queridos y todas las personas en este mundo que por amor tú nos das. Bendícenos a todos, Señor. Bendice nuestros países, que haya paz en nuestros países, particularmente aquellos más afectados en estos momentos, Señor. Colma, Señor, los corazones de los gobernantes de todos nuestros países, del deseo de servir al pueblo
pero de servirlo, Señor, de corazón. De hacer que sus pueblos se levanten, Señor, y no solamente económicamente o socialmente, pero que se levanten en tu nombre, Señor, y puedan ser cimentados de verdad en esa roca en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Entonces seremos verdaderamente hermanos, entonces, mi Dios, viviremos en paz. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Hermanas y hermanos, damos gracias a tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración. Gracias por confiar en nosotros. Quiero dar gracias a Dios por Oliva de Miami, que pide por su salud, y también la salud de Oscar y Elsa, que Dios les bendiga en abundancia. Eugenia de Perú pide por la conversión de su familia. Saludo al Padre. Eugenia, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a través de ti que el Señor pueda alcanzar los corazones y las vidas de toda tu familia, y que tu familia se una en la fe, en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Roberto de Honduras dice que Dios lo bendiga siempre, y ve el programa y pide oración por Honduras. Que Dios te bendiga, Roberto, y bendiga a nuestro hermano país de Honduras, y que de verdad Jesús sea siempre, Señor, de los corazones de cada y de todos los hondureños. Patricia de Texas, que por favor no haga caso a los comentarios ofensivos. Llamó para darle todo el apoyo al Padre y decirle que por favor no pare de evangelizar. Muchísimas gracias, Patricia, que Dios te bendiga. Y mientras Dios me dé fuerza, mientras Dios me dé energía, pues aquí estaré molestándolos a ustedes en una forma u otra, pero con el mayor de los amores, con el mayor de los deseos de que todos podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Angélica de Texas pide por la sanación de su hijo Robert, quien tiene diabetes y también depresión, y además pide por José, que tiene cáncer, que el Señor bendiga a tus hijos y que el Señor los libere de todo mal y los colme de santa salud. Y también Llena de Queens, New York, pide por la sanación. Su sanación tiene dolor insoportable en una pierna, tiene ciática, pide también por su médico. Yo te pido en estos momentos que pongas tu mano derecha donde sientes ese dolor, y todos ustedes donde están sintiendo esa anomalía, esa enfermedad en su cuerpo, pónganlo un momentito y vamos a orar. Padre misericordioso, tú eres el médico divino. Lo que nosotros no podemos y lo que la ciencia a veces no puede alcanzar a determinar, contigo, Señor, todo se puede y todo se alcanza. Bendice, Señor, a cada persona que está enferma, y no solamente de su cuerpo, pero también de sus emociones y de su espíritu, y cólmanos, oh Dios, de santa salud y de santa paz. Y también pedimos por todas aquellas personas que están necesitadas y que piden oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre. Y quiero recordarles que estaremos realizando con como 100 personas en Portugal, en Tierra Santa, el peregrinaje que hemos compartido con ustedes lo que vamos a hacer. Vamos a estar en Fátima, vamos a estar en Lisboa, vamos a ir un momentito a España y después nos vamos para Tierra Santa. Así que vamos a estar transmitiendo de vez en cuando pues pequeños videos a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Así que les pedimos oraciones y seguimos en sintonía a través de estos pocos días que vamos a estar afuera. Que el Señor les bendiga a todos ustedes en abundancia, los colme su santa paz. Y quiero recordarles que los únicos medios oficiales en las redes del Padre Pedro son los siguientes. Tenemos la página web de mensaje, que es mensaje1, número 1.com. Tenemos también el Facebook, facebook.com/P. Pedro Núñez. Y además ahora pues estamos en Twitter y también en Instagram, @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Recuerden, nunca haremos esto a través de estos medios sociales. Jamás lo haremos, así que descarten pues todas las invitaciones a apoyar a diferentes organizaciones, porque nosotros nada que ver con eso, ¿sí? Hermanas y hermanos, estamos celebrando pues una fiesta muy importante, para algunos un poquito agria, para otros un poco bastante dulce. Es el descubrimiento de América. Y ha habido mucha controversia a lo largo de estos últimos años.
y bien sabemos cuáles son esas controversias, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí me llama la atención y que quisiera que nosotros pusiéramos un poquito de atención a esto, la cantidad de sacerdotes, la cantidad de frailes, la cantidad de laicos que vinieron poco a poco al Nuevo Mundo con la esperanza de traer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a tantas personas que el Señor quiere que conozcan la verdad, sabiendo que la verdad nos hará libres. Tenemos un compromiso con el Señor. Y el compromiso, hermanas y hermanos, consciente o inconscientemente, es evangelizar. Es decir, tenemos fe en Jesús, pero esa fe se tiene que manifestar en obras. Bien lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 26, que la fe sin obras está completamente muerta. Entonces, no solamente tenemos que decir, yo creo en Dios, yo creo que yo tengo una relación personal con Dios, yo creo que Dios es misericordioso, pero tengo que volcarme en el nombre del Señor Jesús para llevar esa misericordia, para compartir esa misericordia, para donar esa misericordia de ese Dios que es puro misericordioso, que es puro amor, que es nuestro Señor, a tantas personas que todavía no conocen a Dios. Y particularmente en aquellos tiempos, pues definitivamente los nativos de este continente no conocían al único y verdadero Dios. Entonces es igual que un niño que tú le enseñas en las cosas fundamentales de la vida, y particularmente yo espero quién es Dios y cómo relacionarse con Dios. Pues estos misioneros que vinieron al Nuevo Mundo venían con esa intención, con ese deseo. Los que venían con ese corazón deseoso y limpio y puro de compartir la palabra de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 1, versículos del 4 al 6, nos habla acerca de la importancia de proclamar la palabra. Y dice que él recibió del Señor lo siguiente, un llamado especial que le decía, antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Todos estamos llamados a ser profetas, hermano. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios, tanto para anunciar las cosas maravillosas de Dios, como para denunciar aquellas cosas que hacemos y que nos apartan de Dios. Y en el versículo 10 dice, en este día te encargo los pueblos y las naciones, los pueblos y las naciones. ¿Cómo puede una persona alcanzar pueblos y naciones? Una persona no puede, pero una persona en Dios todo lo puede. Y si Dios quiere, pues así se hace. Y dice, arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Es decir, harás todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo entra en la vida del ser humano, cuando Jesús de verdad comienza a ser lo más importante en nuestra vida, hay cambios de vida, hermanos, positivos cambios de vida. Y eso es precisamente lo que estos misioneros querían hacer. Cambiar para mejor la vida de todos estos hombres y mujeres, jóvenes y niños que no conocían a Jesucristo, que no conocían a ese que dio su vida por ellos en una cruz en el Calvario, que no conocían hasta qué punto Dios es capaz de amarnos, que nos perdona una y otra vez si venimos a Él con un corazón arrepentido. Por eso en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19, el Señor le da una gran comisión a sus primeros discípulos. Vayan al mundo. Vayan al mundo y hagan discípulos de todos los pueblos, de todas las naciones. Y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No vamos a estar solos en nuestra evangelización. No vamos a estar solos cuando compartimos la fe con otras personas. Aunque esas personas se rían de nosotros, aunque esas personas nos tilden de beatos, de cucarachas de cura, de iglesia, lo que sea, no importa. Lo importante es que tú y yo demos ese paso al frente. Y aunque a veces nos sintamos inseguros y con un poco de miedo, que podamos decir, Señor, yo quiero compartir lo que yo siento en mi corazón de ti con otras personas. Yo quiero darte a conocer a otras personas que tal vez en estos momentos no te conocen, Señor. Me gusta mucho, y con esto ya vamos terminando esta reflexión, me gusta mucho la historia de este niño que estaba ciego. Él no podía ver, por supuesto, nada, no podía ver, pero tenía un puestecito en un aeropuerto, un puestecito de manzanas.
y ahí tenía todas sus manzanitas para vender porque eso era su forma de poder recibir algo para poder vivir. Y el caso es que un día unos empresarios venían corriendo para agarrar un avión y uno de ellos tropezó con el puestecito de manzanas y todas las manzanas se fueron al suelo. Y todos siguieron su camino, menos uno que se detuvo. Y con gran amor empezó a recoger todas las manzanas que estaban tiradas en el suelo y se las volvió a poner en la cajita al muchacho. Y el muchacho empezó a tocar las manzanas y se dio cuenta que todas estaban ahí. Y mira al Señor y le dice, Señor, por alguna casualidad, usted será Jesucristo. Por alguna casualidad, usted será Jesucristo. El muchacho había oído de que Jesús es misericordioso, que Dios es un Dios bueno y bondadoso. Y qué hermoso, hermanos, porque este hombre sin palabras le dio a entender que él era cristiano. Y le dice, no soy Jesucristo, yo soy un seguidor de Jesucristo. Y cuenta la historia que aquel niño no vidente pudo ver por primera vez en su interior la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios reflejado en este que decía ser un seguidor de Cristo. Que nosotros, a través de nuestro ejemplo, testimonio de vida y nuestras palabras, de nuestras acciones, podamos, como aquellos misioneros de antaño, llevar a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Y así sea. El teléfono para que nos llamen, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, bendito, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de una anónima de Utah. Bienvenida, adelante, por favor. Hola, Padre. Hola, ¿cómo estás, mija? Muy bien, Padre. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy casada y mi esposo era mormón. Ajá. Ahora hace un año nosotros vamos juntos a la iglesia, a la misa, a la iglesia católica. Sí. Y entonces a él le ha gustado estar dentro de la iglesia católica. Qué bueno. Entonces ahora está en proceso de conversión. Ajá. Pero mi inquietud es para convertirse al catolicismo, si su bautismo donde él lo hizo, ¿verdad?, en mormones, Ajá. ¿es válido o él debe iniciar con el sacramento del bautismo dentro de nuestra iglesia católica? Sí, mira, la situación con los hermanos mormones es que ellos no bautizan con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, vemos como el Señor Jesús envía a sus primeros discípulos al mundo a hacer misión y les dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos, y aquí es la manera en que Jesús quiere que bauticemos. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los hermanos mormones no utilizan esa fórmula trinitaria que el Señor requiere, que pide para aquellos que van a ser bautizados. ¿Por qué? Porque cuando bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos bautizando nombre de, es decir, con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Yo te invito para que, si es posible, ustedes comiencen lo que se llama el proceso del RCIA, que es simplemente para conocer más a fondo las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque la Iglesia enseña lo que enseña, y tal vez no solamente pues él, pero tú también vayan juntos para que después ustedes puedan compartir lo que han aprendido y para que ustedes sigan creciendo, no solamente en conocimiento de la doctrina católica, pero también al mismo tiempo sigan creciendo
en unidad entre ustedes y en unidad con Dios. Así que yo te felicito porque si Él quiere conocer más sobre la Iglesia Católica es porque tú le has dado un muy buen testimonio de vida cristiana y Él, pues, viéndote a ti, admirándote a ti y admirando tu fe, Él quiere seguir tus pasos. Así que Dios te bendiga. Sí. Bueno, entonces, ¿algo más sobre esto o eso era todo? No, solo eso porque lo que pasa es que tenemos ahora una bebé y Ah, qué también bueno, queremos felicidades. bautizarla. Ajá, Muchas gracias. ajá. Queremos que empiece el bautismo con Ex- lo que es el sacramento, ¿verdad? Excelente, Para también excelente. nosotros estar en orden. Sí. Excelente. Pues yo te invito Muchas gracias. yo te invito para que ustedes hablen con el sacerdote de la parroquia de ustedes. Y yo estoy seguro que tiene que haber un programa de RCIA, que es el proceso para conocer más sobre la Iglesia Católica, particularmente para aquellas personas que son de otra fe, de otra denominación o de otra creencia, o aquellos que no creen en nada y quieren conocer un poco más acerca de la Iglesia Católica. Y que de nuevo vayan juntos porque van a aprender bastante y les va a servir para que ustedes puedan compenetrarse más en la fe y estarnos unidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí. Amén. Que Dios te bendiga, Amén. mija. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Bueno, Padre. Dios te cuide. Feliz día. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy un abuelo con 3 nietos, 2 niños y una niña. Mi preocupación es la siguiente. Mi hija no quiere bautizarlos porque su papá no es católico. Mi esposa dice que no es necesario el bautizo. Ella se cambió de religión. Mi nieto de repente, sin razón alguna, comenzó a tartamudear. La familia de mi yerno no es católica. Ante esta situación, quiero bautizarlos sin su consentimiento. ¿Hago lo correcto? Desde ya, gracias por su atención y que Dios y la Santísima Virgen María lo cuiden, lo proteja y lo bendiga. Carlos de Lima, Perú. Carlos, muchísimas gracias y felicidades. Felicidades por tu querer darle a tus nietos y a toda tu familia lo mejor que se le puede a una persona, que es la presencia de Jesucristo. El problema es que es la responsabilidad no tuya, Carlos, sino que de sus papás, que enseñen a sus hijos el camino de Dios, el camino de Jesús. Y en este caso, pues en la iglesia, que por lo menos que ella conoció a Jesús y recibió las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero reafirmar tu fe en lo que significa el bautismo y la importancia del bautismo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice Jesús lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, Jesús es el camino. Y dice el Señor Jesús: nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser injertados en el camino que es Jesús para un día poder estar en unión con el Padre en Jesucristo? ¿Cómo nosotros podemos injertarnos en Jesús para poder un día llegar al cielo? Pues la única forma para poder nosotros estar injertados en Cristo Jesús es a través del bautismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del bautismo? Si vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo, vamos al capítulo, yo diría capítulo 6, perdón, el capítulo 6, vamos aquí un momentito, se lo encuentro rapidito, versículo 3 y vamos a ir al versículo 3 y al versículo 5. Dice: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, morimos al viejo hombre que habla San Pablo, morimos al hombre pecador, morimos al mundo, es decir, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice el Señor Jesús. Pertenecemos ahora a la realeza, pertenecemos al Rey, pertenecemos a Jesucristo. Somos injertados en Jesucristo. Por eso dice San Pablo: si la comunión en su muerte, es decir, si la unión, si el ser injertado en la muerte de Cristo nos injertó en Él, nos hizo uno con Él, somos células de su cuerpo, también compartiremos su resurrección. Solamente unidos a Cristo a través del bautismo, injertados en Cristo a través del bautismo, convirtiéndonos en parte de su cuerpo místico, que es la iglesia, nosotros un día vamos a alcanzar la meta, que es la gloria a Dios. ¿Y cómo es esto posible? Pues para nosotros es imposible.
pero dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Dios todo es posible. Entonces, yo te invito, con eso en mente de que para Dios todo es posible, que ores mucho por tu hija, que ores mucho por su esposa y que ores mucho por tus nietos. Y la oración es poderosa, hermano. La oración es poderosa. Y confía de que tu oración no solamente va a ser escuchada por Dios, pero va a ser respondida por Dios en su debido tiempo. Y un día tu hija, su esposo, tus nietos y toda tu familia, pues va a proclamar que Jesús está vivo y que Él es el Señor en la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Que Dios te bendiga y sigue orando y sigue dando testimonio de vida cristiana para que toda tu familia pues siga enamorándose de Jesús y siga viniendo a los pies de Jesús en la iglesia que Él fundó. Que Dios te cuide. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Ojalá me pueda contestar este correo. Soy una mujer casada, pero mi problema es que estoy enamorada de un hombre de mi trabajo. Siento mucho dolor al sentir este amor por él y ya no por mi esposo. Ha dicho usted que dejemos nuestros problemas a Dios. ¿Cómo hago para abandonarme en Dios y dejar este problema en sus manos? Me siento desesperada, infeliz y con una vida sin sentido por querer tanto a este hombre. Siento que ya no puedo más. Ayúdeme, por favor. María, desde California. María, ¿cómo ponernos en las manos de Dios? Primero de todo, yo te agradezco por tu confianza de compartir tu situación con nosotros. ¿Cómo poner ese problema en las manos de Dios? ¿Cómo dejar que Dios actúe? Pues María simplemente haciendo la voluntad de Dios. El pecado siempre trae consecuencias negativas. El pecado siempre trae consecuencias destructivas. El pecado siempre conduce a la muerte. Así lo dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. La consecuencia del pecado es la muerte. La muerte no tiene nada de santa. La muerte es la desobediencia a la voluntad de Dios, tan sencillo como eso. ¿Por qué te enamoraste de esa persona? ¿Sabes por qué? Porque poquito a poco empezaste a dialogar con Satanás, a tener fantasías. Poquito a poco empezaste a ver en esa persona tal vez lo que tú no veías en tu esposo. Y empezó a gustarte y te empezó a atraer. Y eso te llevó a un enamoramiento de esa persona. Y ahora sientes que esa persona es lo máximo en tu vida y que sin esa persona tú no puedes ser feliz. Eso es totalmente erróneo. Porque al fin y al cabo el amar es una decisión. Y tú puedes amar la persona más inamable si así te lo propones, porque para Dios no hay nada imposible. Como dijimos anteriormente, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. ¿Qué te recomiendo yo? Pues primero que todo, yo te preguntaría, ¿estás casado tú por la iglesia? ¿Sí o no? No sé. ¿Tienes hijos? ¿Sí o no? No sé. ¿Has hablado de esto con tu esposo? Es decir, no necesariamente que estás enamorado de un hombre, pero que ya como que tu matrimonio ha perdido el sabor, ha perdido el entusiasmo, has perdido ese primer amor que tú tuviste con él cuando ustedes se casaron, tal vez. Mis dos consejos son los siguientes. El primer consejo es que tú busques ayuda. Necesitas buscar ayuda para rehacer tu matrimonio que está en estos momentos en serias dificultades. Necesitas un sacerdote que les ayude, un consejero matrimonial que les ayude, que sea cristiano, una persona que realmente les ayude para que ustedes puedan comenzar a unir cabos de nuevo y buscar la manera de hacerse feliz el uno al otro. Porque con tu comportamiento, estoy seguro, con tu actitud, con tu forma de ser, no lo estás haciendo muy feliz a él porque tú no eres feliz. Entonces, buscar la manera de que ese amor vuelva a surgir, vuelva a nacer en los corazones de ustedes, pero de una forma ya cimentada en Cristo Jesús. La otra cosa que yo te pido y que ojalá que lo hagas es que por favor cambies de trabajo. No puedes seguir en ese trabajo, imposible. Acuérdate que el pecado, aunque se presente como algo atractivo, tiene la muerte en sí misma. Así que tienes dos opciones, o seguir en esa situación en que cada vez vas a ir peor y vas a caer en un barranco del cual no vas a poder salir, o comenzar a buscar formas para restituir tu matrimonio, tu relación matrimonial, no solamente tu matrimonio, pero tu familia también. Acuérdate que esa familia Dios te la ha dado y te la ha dado porque Él sabe que con esa familia tú puedes ser feliz. Tú y yo nos podemos equivocar, pero ¿sabes una cosa? Dios nunca se equivoca. Que Dios te bendiga.
Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es sobre el matrimonio no católico. Eso es amancebamiento público, ¿no es cierto? Regáleme citas bíblicas que fundamenten el matrimonio católico. Ayúdeme a ayudar a los míos. Atentamente, Próspero. Muchísimas gracias, hermano, que Dios te bendiga. Pues, primero que todo, yo no sé si el matrimonio del que estás hablando, que no es católico, si ese, perdón, matrimonio es de dos personas que no son católicos, que no fueron bautizados en la iglesia católica, sino que fueron bautizados en otra iglesia. Si es ese caso, pues ese matrimonio es válido en el sentido de que hicieron lo mejor posible dentro de su conocimiento para unir sus vidas delante del Señor. Entonces, ese matrimonio, la iglesia lo respeta y lo reconoce como válido. En el caso de un matrimonio en que las personas fueron bautizadas en la iglesia católica, o por lo menos uno de ellos fue bautizado en la iglesia católica, y está unida a otra persona, pues entonces ese matrimonio no está de acuerdo con lo que pide la iglesia, no es un sacramento. Eh, Algunos pasajes que yo te puedo dar, ¿verdad?, sobre esto, y la importancia del sacramento no solamente es invitar a Dios a ser parte de la relación matrimonial, pero permitir que la voluntad de Dios se haga efectiva en las personas que se casan. Es decir, porque yo puedo decir, bueno, yo invito al Señor Jesús a ser parte de mi relación matrimonial, pero yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Entonces, no es así la cosa, ¿no? Es decir, cuando yo invito a Jesús para mi vida o para que sea parte de mi vida, yo tengo que estar dispuesto a someterme al señorío de Jesús. La palabra de Dios, si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versículo 1 al 10, vemos como hay una boda en Caná de Galilea y a esa boda es invitado Jesús. María es invitada, pero realmente el centro de la atención va a estar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para cambiar cosas, para transformar cosas. Y no solamente corazones, pero vidas y situaciones también. En el caso del Evangelio según San Juan, en las bodas de Caná, capítulo 2, versículo 1 al 10, se sacaba el vino. ¿Y qué es lo que hace nuestra Santísima Madre? ¿A dónde Jesús? María pudo haber ido a cualquier otra persona, pero ¿a dónde Jesús? En momentos de necesidad debemos ir a Jesús. En momentos difíciles a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Después de protestar un poquito, mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía mi hora no ha llegado. Es decir, si yo comienzo a hacer milagros, pues entonces ya comienza mi persecución. Pero Jesús, sin embargo, obedece a su madre. Y cambia simple agua que le traen los sirvientes en el mejor de los vinos. Es decir, si la persona invita a Jesús a su relación matrimonial, pero de verdad para someterse al señorío de Jesús, entonces pueden estar seguros de que esas personas van a tener el mejor de los vinos, porque con Dios todo se puede. Otra cita que te podría dar es Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 26. Los maridos que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y solamente con la fuerza de Dios se puede lograr eso. Porque muchas veces, y conozco bien la realidad, muchas veces los matrimonios como que ya no aguantan más, no se aguantan más el uno al otro. Pero si tienen la gracia santificante del sacramento del matrimonio, sí se puede, sí se puede. Y el otro pues es Hebreos capítulo 13, versículo 4, en que habla de la importancia de la fidelidad y que la infidelidad pues es algo que es en contra totalmente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio no solamente se efectúa entre dos personas, el matrimonio católico, pero se efectúa delante de Dios y se invita a Dios para ser parte de esa alianza hasta que la muerte los separe. El teléfono para que nos llamen, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a María de Conyers, Georgia, vía telefónica, esperando. María, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro. Buenos días. Dios te lo bendiga. Gracias, igualmente, María. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia siempre. Adelante, por favor. Padre Pedro, quería preguntarle que mi hijo dejó a su esposa, está casado a la iglesia y él se juntó con otra señora y él le metió, mi hijo que siempre hacía sus retiros, hizo 2 retiros y mi hijo se juntó con esa señora y le inculcó que sobre la muerte. Y él lo metió a la cárcel y se fue creyendo en la muerte. La Santa Muerte. Sí. Sí. Y María, ¿tu hijo se había casado por la iglesia, me dijiste? Sí, con su esposa, con su esposa, pues. Y la dejó y se fue con esta otra señora, que le inculcó sobre la Santa Muerte, y ahora él cree en la Santa Muerte. Sí. Okay. Pero yo siempre le hablo de Dios, le hablo de la Virgen, y estoy duro y duro con él, porque yo rezo mis rosarios, y yo estoy diciéndole bastante de nuestro Señor, de que Dios vive, pero él el problema, como que María, se enoja, el padre. problema es que la muerte, la Santa Muerte es satánica. Sí. Es decir, estamos jugando con el mismo Satanás, que usa esa estrategia para que dejemos de creer en el único que salva, que es Jesucristo, y en nuestra ignorancia, desafortunadamente, pongamos nuestra fe en algo que realmente es de Satanás, porque la muerte es de Satanás, no es de Dios. Y la muerte no tiene poder delante de Dios, porque Satanás no tiene poder delante de Dios. Satanás tiene cierto poder para apartarnos de Dios y hace muy buen trabajo en ese sentido. Pero el que tiene el poder, el que ha creado todo lo que existe, incluso el que dio vida a Satanás cuando era un ángel bueno, que era Luzbel, pues es Dios, no es otro. El problema es que tu hijo está pisando terreno muy movedizo y las consecuencias van a ser drásticas por 2 razones. Primero que todo, por abandonar su familia, abandonar su esposa. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 5, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne, de manera que ya no son 2, sino una sola carne, pues bien lo que Dios ha unido, que el hombre jamás los separe. Eso es lo primero. Y lo segundo es que él ha dejado a Jesús, que es el que dio su vida por él en una cruz en el Calvario, y ha puesto como prioridad en su vida eso que es satánico, que al fin y al cabo es la muerte a la que ellos llaman santa, y de santa no tiene absolutamente nada, porque la muerte es diabólica, la muerte es lo opuesto a Dios, que es vida, la muerte es la consecuencia del pecado. Así dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Así que sigo orando mucho por él, y él está en un tiempo de rebeldía en estos momentos. ¿Sabes por qué? Porque él en su interior, él sabe que está haciendo mal, pero sin embargo, para excusarse a sí mismo de que él está en lo correcto, pues él no quiere aceptar lo que tú le dices. Pero el Señor va a obrar en él. ¿Por qué? Porque hay una promesa que el Señor te hace a ti y nos hace a todos nosotros, que si nosotros creemos en Jesús, si vivimos bajo el señorío de Jesús, no solamente nosotros, pero nuestras familias se salvarán. Así que agárrate de esa promesa, sigue orando, sigue dando el mejor ejemplo, y vas a ver que un día, a través de tus consejos, de tus oraciones y de tu estilo de vida, pues cimentado en Cristo Jesús, tu hijo va a venir a los pies de Cristo Jesús en la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga, mi hija. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes, Padre Pedro. Tengo una duda. ¿El deseo sexual entre esposos sacramentados puede llegar a convertirse en el pecado de la lujuria? Gracias. Beatriz, desde El Salvador. Beatriz, el deseo sexual puede convertirse en lujuria, definitivamente,
pero para comenzar, el deseo sexual es imperativo en una pareja para tener una relación saludable entre sí. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, el capítulo 2, versículos 24 y 25, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse, y no solamente emocionalmente, no solamente espiritualmente, pero físicamente también, para unirse a su mujer y ser los dos una sola carne. Es por eso que la iglesia está en contra de matrimonios homosexuales, porque, es decir, el aparato reproductivo del hombre y el aparato reproductivo de la mujer son completamente diferentes, pero son complementarios y están creados para que se unan y lleguen a ser un solo ser. Entonces, el matrimonio homosexual no es aceptado por la iglesia. ¿Por qué? Porque es un acto que va en contra de la naturaleza, es decir, de la voluntad de Dios, lo que Dios ha creado en el hombre y la mujer para que puedan realmente llegar a ser una sola carne. Entonces dice la palabra de Dios también en Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, fíjense qué hermoso, 27, 28, pero vamos a ir al 28 por cuestión de tiempo. Dios los bendijo, es decir, Dios bendice al hombre y a la mujer. En esa unión Dios los bendice. Dios tenía un papel muy importante que desempeñar en esa relación entre el hombre y la mujer. Él los bendice. ¿Para qué? Para que se unan, para que sea uno. Y les dice, sean fecundos y multiplíquense. Entonces, los dos fines del matrimonio, los dos fines de la unión sacramental entre hombre y mujer, uno es para que se unan, ¿verdad?, en todo su ser responsablemente, donándose por amor el uno al otro, a través de toda su vida y muy especialmente en esos momentos de unión sexual entre el hombre y la mujer. Y el otro es para estar abiertos a la vida, es decir, para que se multipliquen y pueda haber pues fecundidad a través de esa relación, porque están co-creando con Dios, están trayendo al mundo por amor una vida nueva, que es el Hijo. Puede haber momentos en que sí, el deseo sexual, la atracción sexual de uno al otro, se convierta en lujuria. ¿Y cuándo pasa eso? Pues un ejemplo, claro, cuando se usa material pornográfico para excitarse y tratan de hacer lo que ven en pantalla entre ellos. Entonces se convierte ya en una cosa asquerosa. Ya no es una donación de amor responsable el uno por el otro. Ya no es estar viendo en la otra persona la presencia de Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que ven es un pedazo de carne. Cómo sacar placer de ese pecado, de ese pedazo de carne y cómo sentir gusto, el otro sienta o no sienta. Y hay veces, yo no sé si ustedes han oído o leído, por ejemplo, de anuncios en que se habla de poder tener un buen juego. Y cuando se hablan de buen juego, lo que están diciendo es de tener una buena relación sexual. Entonces se convierte en una cosa, se convierte en un objeto de placer en vez de realmente una donación de amor responsable hacia la otra persona, que al fin y al cabo es la persona que Dios me ha dado para que yo la haga feliz y para que viva conmigo en unión amorosa hasta el fin de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sí, el deseo sexual entre el hombre y la mujer, que es santo y está llamado a la santidad, puede convertirse en algo que es lujuria. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, tengo 2 hijos con mi esposa, casados únicamente de forma civil y no por la iglesia. Una hija de mi esposa, de un matrimonio anterior, es una excelente hija, muy cariñosa y bondadosa con su madre y conmigo. Pero mis 2 hijos, uno de 30 años y la otra de 36, han caído en desorden económico y hasta la fecha estamos, mi esposo y yo, pagando las deudas y sustentándolos con nuestros salarios. Ya somos personas mayores de 60 años. Mi pregunta es, ¿estamos bajo alguna maldición por no estar casados por la iglesia? ¿O estamos frente a alguna prueba, como dicen algunos amigos evangélicos?
Atentamente, Javier, de Nicaragua. Javier, Dios te bendice. Sí, hay una maldición y una gran maldición. La palabra maldición significa maldecir, decir mal. Y esa maldición, con tu perdón, Javier, es la manipulación que tus hijos tienen sobre ti. El montarse como caballito sobre ti para que tú sufragues los gastos de ellos. Es increíble. Es decir, los padres están obligados a ayudar a sus hijos en su crecimiento, en su desarrollo, pero hay un momento en que los pajaritos tienen que salir del nido y tienen que volar por sí mismos. Y lo que tú estás haciendo, mi hijo, es aguantando el peso de tus hijos en lo que se refiere a la economía y estás sufragando sus gastos. Y la pregunta es, ¿y por qué lo estás haciendo? Es decir, ellos son los que deberían de ayudarte a ti. Ya tú terminaste tu responsabilidad en lo que se refiere a la economía con tus hijos. Y ustedes, como dices bien, se están poniendo viejos. El dinero que ustedes tienen, imagino yo, que no es tan abundante. Y no solamente eso, sino que dándole a ellos del dinero de ustedes, lo que estamos haciendo ustedes es malcriándolos para que ellos continúen chupando de papá y de mamá, pues la economía, porque al fin y al cabo es muy sabroso recostarse de otra persona. Entonces, si hay maldición, pero no maldición de un brujo, ni maldición de, no sé, un hechicero o algo así, es maldición de tus propios hijos, que no acaban de tomar responsabilidad por sus propias acciones. Y claro, es mucho más fácil montarse sobre el caballito que es papá y que es mamá, y que papá y mamá pues se desgasten trabajando por ellos para que ellos puedan tener una vida más placentera, más desahogada o más tranquila. Cuidado, mijo, cuidado, Javier, porque si no paras eso, va a seguir hasta que ustedes se mueran. ¿Y sabes qué? Que si ustedes se mueren y ustedes han dado todo lo que ustedes tenían a sus hijos y no les han enseñado a ser responsables ante Dios y ante el mundo, pues, ¿qué va a pasar cuando ustedes mueran? ¿Qué va a pasar cuando ustedes mueran? Piensa en eso. Así que yo te invito, te aconsejo que reúnas a tus hijos después de oración con tu esposa y que ustedes le hablen y le digan, mira, mi hijo, nosotros hemos luchado por ustedes desde que ustedes estaban en el vientre de mamá. Los hemos amado al máximo. Les hemos dado de todo. Los hemos consentido, los hemos mimado. Pero nosotros ya somos mayores y no podemos continuar con esto, no solamente porque no podemos nosotros, pero por el bien de ustedes no queremos continuar. Así que ustedes tienen 2 meses, o pon la fecha que tú quieres, 1 mes, 2 meses, nosotros les vamos a seguir ayudando por 1 mes, por 2 meses, pero después de eso ya a ver qué ustedes hacen. Porque si no, ustedes nunca van a ser responsables con su economía y cuando nosotros estemos muertos, salgamos de este mundo para el mundo de Dios, ¿qué va a hacer con la vida de ustedes? Algo que pensar, hermanos. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué si yo recibo a Dios todos los días y ofrezco Eucaristías por la conversión de mi esposo, él sigue aferrado a que Dios no lo ayuda? Anónima desde Guadalajara, México. Anónima porque, como dice bien San Agustín, el Dios que nos creó sin nuestro consentimiento no nos puede salvar sin nuestro consentimiento. Entonces, si una persona no quiere nada con Dios, ni el mismo Dios puede hacer absolutamente nada para que esa persona cambie. Pero por otra parte, tenemos la promesa del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 30. Mira que estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si estás dispuesto a abrirme, entraré y cenaré contigo. Y de nuevo, como dijimos anteriormente, la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, si tú crees en Jesús, anónima, si tú realmente, estás bajo el señorío de Jesús, puedes estar convencida de que a través de tu ejemplo de vida, a través de tus oraciones, a través de tus consejos, tu esposo un día va a doblar rodillas y va a proclamar que Jesús es el Señor. Tú y tu familia se salvará. El Señor sigue tocando la puerta. Tus oraciones no son en balde. Tus oraciones son bien escuchadas por el Señor. Él sigue tocando la puerta. Ahora, agárrate de esa promesa.
Aférrate a esa promesa que dice que si tú crees en Jesús te salvarás tú y toda tu familia, y vas a ver que un día eso se va a hacer realidad en tu esposo y más allá todavía, porque Dios no se limita a algo así tan pequeño como una sola persona, sino que Él quiere abarcar mucho más todavía. Realmente Él quiere abarcar el mundo entero. Así que ánimo y adelante, no desfallezcas. Satanás está diciendo no vale la pena, Jesús te dice sí vale la pena, porque tu esposo vale la pena salvarlo y tal vez miembros de tu familia vale la pena salvarlos también. Que Dios te bendiga, ánimo y adelante. Hermanos, quiero decirles que, perdón, con el favor de Dios, el sábado, creo que es el 3 de noviembre, me parece, el 3 de noviembre, sí, en Jacksonville, Florida, se celebrará el Día de la Familia de WTN en el Prime Osborne Convention Center. La entrada es completamente gratis. Estaré con Monseñor Willy Peña, Alejandro Bermúdez y otros más. Además de las charlas, habrá Santa Misa, el rezo del Santo Rosario y mucho más. Así que no dejen de venir si pueden. Para más información, por favor, contáctense con wtn.com español, que sería español porque no tenemos ñ, o marcando el número telefónico 205-271-2900, 205-271-2900. También queremos recordarles que el 17 de noviembre, con el favor de Dios, voy a estar en Mazatlán, en Sinaloa, México, sábado 17, en el estadio del Colegio Instituto Cultural de Occidente, de a las 5 p.m., conferencia y también hora santa, tiempo de sanación, de renovación y también alabanzas preciosas. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Vega Medina al número telefónico en México 011 52 1 66 91 550 597. Repito, 011 52 1 66 91 550 597. O al correo electrónico que es lexvedba@hotmail.com. Recuerden también que las siguientes 2 semanas vamos a transmitir programas repetidos, pero van a ser fresquecitos. Estaremos en plena peregrinación. Igual les pedimos que no dejen de escribirnos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. También les invitamos para que sigan orando por este programa, por el Ministerio EWTN, Radio Católica Mundial. Y también pues le pedimos cuando puedan que nos apoyen con sus donativos para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a tantos y tantos corazones. Para más información, por favor, vayan a mensaje1.com o facebook.com/Pedro Núñez, facebook.com/Pedro Núñez. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre y los colme su santa paz, y el Señor nos haga salir de nosotros mismos como podamos para ser misioneros de su presencia en este mundo que tanto necesita de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Que el Señor les acompañe y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.